Hola, estimado estudiante. La institución educativa privada El Triunfo te saluda muy cordialmente el profesor Mario G. Rodríguez, al cargo del curso de Historia para cuarto año secundaria. Bien, antes de empezar nuestra sesión de aprendizaje, es muy importante y muy necesario siempre recordar la importancia de seguir cumpliendo nuestras medidas y protocolos de bioseguridad, sabiendo que ahora estamos experimentando una de las cepas o variantes más peligrosas e infectosas de la COVID-19, que es la Delta Plus. Recuerda siempre la utilización de doble mascarilla KN95, el protector facial, llevar consigo siempre el alcohol en spray o en gel y evitar salir de manera innecesaria. El distanciamiento social es otro comportamiento y conducta que debemos practicar diariamente. Recuerda, así estés vacunado con una primera dosis, no debes bajar la guardia, no debes confiarte y no debes creer que estás totalmente inmunizado. Además, si recibiera la segunda dosis, también debes seguir practicando las medidas de bioseguridad recomendadas por la OMS y el MINSA en el Perú. Por favor, juntos podemos ganar esta batalla. Simplemente es cuestión de responsabilidad. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestros temas de historia. Tenemos un tema muy interesante que está relacionado al proceso de Perú republicano. Recordemos que el Perú, después de la independencia, va a atravesar diferentes episodios que van a conllevar a muchas revueltas, muchas rebeliones, muchas, digamos, situaciones difíciles del ámbito político, social y económico. Situación que muchos historiadores, en especial Jorge Basadre Grossman, considera estos periodos como los famosos militarismos. Y es que realmente el Perú, después de la salida de Simón Bolívar, Palacios y Ojos del Perú, después de haber conllevado a construir una independencia en nuestro país, es que se va a generar un vacío político. Un vacío político que va a traer muchas alteraciones, procesos de derrocamientos muy violentos, proceso de definición de fronteras, proceso de enemistades entre jefes militares que habían participado en el proceso de independencia y que consideraban tener ellos el poder absoluto de poder dominar el Perú, fue un gran problema, ya que se dio un proceso desde 1827 hasta 1872 llamado por Jorge Basadre Grossman como el primer militarismo. Pero ese primer militarismo va a estar asociado a tres episodios importantes. Lo que conocemos como el caudillaje militar, que empieza en 1827, un 22 de agosto, hasta 1842. Un periodo en el cual las insurgencias, rebeliones, derrocamientos continuos entre estos personajes, que fueron llamados mariscales de Ayacucho por haber asumido una gran acción dentro del campo de batalla en la independencia, van a tener una gran aceptación por la población, van a ser considerados héroes nacionales. Y esa fama les permitió de que ellos, al no encontrar una clase dirigente política como criollos que pudieran asumir el mando de la administración del gobierno peruano, ellos van a imponerse a la fuerza para poder tomar ese poder del Estado. Un poder que va a ser de una u otra manera alterado por sus ambiciones, pero que a la vez también va a generar mucho progreso en algunos casos y en otros casos enfrentamientos. En el caudillaje militar vamos a encontrar que el Perú va a pasar al dominio boliviano entre 1836 a 1839, en lo que se conoce en la historia como el periodo de la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz toma posesión del Perú por 3 años. Y esto significó que hubieron personas
caudillos militares que se opusieron a esto, ya que se dividió el territorio peruano asociado a Bolivia en tres estados: el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Esta integración de estas dos grandes naciones ponía en peligro la estabilidad y la tranquilidad de los países vecinos como Argentina y Chile, que veían una posible expansión de esta gran nación y que de una u otra manera ellos, con apoyo de caudillos militares, son los que van a derrocar a Santa Cruz y van a disolver este problema. Agustín Gamarra, Ramón Castilla, que van a ser personajes que van a tener, digamos así, un episodio importante en la historia. Gamarra se ha considerado que es uno de los presidentes que tuvo la mayor capacidad dirigencial del Perú. Participó en dos gobiernos. Sin embargo, Ramón Castilla va a ser considerado y elogiado por la historia como uno de los mejores presidentes del Perú republicano, porque se construye posteriormente un gran episodio que se llama la prosperidad falaz. Pero antes de la prosperidad falaz vamos a encontrar un episodio muy revoltoso, digamos así, que es considerado la anarquía militar, sinónimo de anarquía, anarco sin gobierno, sin un personaje que pudiera ordenar el Perú. Estas personas que habían participado en la disolución de la Confederación Perú-Boliviana son los que van a ambicionar el poder político. 2 años de convulsiones políticas, continuos derrocamientos, que lo que van a hacer es retrasar al Perú en todos los pilares del desarrollo político, económico, social. Sin embargo, se da una nueva faceta con lo que es la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un sinónimo simplemente de progreso engañoso, mentiroso, porque uno de los elementos que permitió esta prosperidad o este crecimiento fue el guano, uno de los elementos naturales abandonados en las islas guaneras del Perú al sur, que por cientos o miles de años se ignoró que tenían una importancia, relevancia en la economía mundial. Casualmente, en Europa, en Inglaterra, se experimentaba un gran crecimiento económico y la base económica era la agricultura. Y por ende se necesitaban fertilizantes naturales y se descubrió que el guano tenía esas propiedades absolutas de poder facilitar el progreso y desarrollo de la agricultura. Situación que conllevó a que Perú experimentara un periodo de gloria, un periodo del boom guanero, un periodo de bonanza, que inicialmente fue bien aprovechado por Ramón Castilla Marquesada. Este personaje, que también fue un caudillo militar, pero es el primer presidente del Perú que logra terminar un primer gobierno con 6 años de tranquilidad de gobierno, trayendo modernidad, trayendo progreso, trayendo un ordenamiento de nuestro país. Con él se realizó el primer dibujo del mapa del Perú, el primer presupuesto de la economía peruana. Con él se dio el alumbrado público en Lima, la adquisición de ferrocarriles, la adquisición de grandes blindados y barcos a vapor, la construcción de varios puertos. Y esto permitió de otra manera que el Perú tuviera ingresos económicos. Lamentablemente, la forma de administrar este guano por otras personas es lo que llevó a que otros grupos, como llamados los consignatarios, se enriquecieran por parte del Estado. Por eso que el tema de la corrupción que hoy existe en el Perú surge de aquí. Surge justamente esos intereses personalizados de muchos personajes que no actuaron claramente y transparentemente en el desarrollo histórico del Perú. Fueron tantas las ganancias del guano que había
dinero por doquier, pero el Estado era el rico y el pueblo era el pobre. Eso no era lo correcto, aunque muchas personas comenzaron a trabajar en la explotación del guano, generando de una u otra manera progreso económico, tranquilidad, desarrollo. Se experimentó la llegada de los asiáticos, situación que Ramón Castilla en su gobierno, en su primer gobierno, tuvo que dar una ley que se llamó la ley Culí o la ley china, que es la ley que permitió que esos asiáticos se asentaran en el Perú y que fue una de las, digamos, fuerzas motrices como mano de obra para el guano. Y ellos trabajaron arduamente en el guano. Con ellos también tuvimos la inserción de su cultura, elementos típicos, originarios de China que vinieron, como el sillao, salsa de soya, el jengibre o kion, la cebolleta o cebolla de rabo, y son lo que posteriormente le van a dar a nuestra cultura peruana ese sazón que se llama el chifa el día de hoy. Es una mezcla de una cultura oriental con una cultura nacional y que es propia del Perú. Esto significó que muchos de ellos prosperaran y posteriormente se quedaran en el Perú. Esta situación donde teníamos a los consignatarios, que había extranjeros y nacionales, que eran los encargados de encontrar compradores en el mercado mundial y nacional con respecto al guano, son los que elevaban los precios notablemente y obtenían ganancias muy, pero muy ingentes. Estas ganancias, de una u otra manera, les permitió tener una situación económica muy próspera, marcando un divisionismo entre el pueblo que venía marginado, discriminado, maltratado de años atrás por los españoles. Recordemos que el virreinato fue casi 300 años de explotación, de dominio, de maltrato, y sin embargo mantenían ese lineamiento de discriminación en el pueblo. La clase alta, muchos criollos que habían quedado después de la independencia en el Perú siendo ricos, porque así fue, lamentablemente, obtuvimos la independencia, pero una independencia marcada bajo una, digamos, capitulación que beneficiaba a todos los españoles que querían quedarse en el Perú, simplemente respetando las leyes de independencia, pero mantenían sus propiedades, sus riquezas. Y eso es lo que posteriormente va a seguir gestando esa diferenciación social de clases que las que conocemos hoy en día. Ahora, esto a lo largo de la prosperidad falaz que se va a dar desde 1845 a 1872, van a tener la secuencia de muchos o sucesión de muchos presidentes, hasta la presencia de José Balta. Y José Balta va a ser uno de los presidentes que logra también generar la inversión en ferrocarriles. ¿Para qué? Para facilitar la explotación del guano y de otro elemento natural importante que fue el salitre, que posteriormente estas dos riquezas abundantes del Perú van a ser, digamos, el talón de Aquiles para que el Perú experimente en un primer civilismo que fue justamente cuando se acaba la primera fase del militarismo, uno de los puntos para que el Perú enfrente una de las guerras más desastrosas y cruentas y funestas, según los historiadores, que es la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico conllevó a la mutilación territorial de nuestro país, dejarlo postrado, digamos así, en la miseria. Perdimos las zonas salitreras, las zonas guaneras, la destrucción de las ciudades principales del Perú, y eso es parte de la historia más trágica que hemos vivido. Y eso significa que a pesar de que fuimos uno de los países con mayor riquezas de América del Sur, nunca pudimos tener una fuerza armada, marina básicamente, que pudiera hacerle frente a Chile.
Y ese es el resultado de lo que muchos historiadores consideran el mal manejo de estas riquezas, el mal manejo de la capacidad gubernamental de todos esos expresidentes que no pudieron pensar correctamente en beneficio del país. Eso es lo que se llama la crisis republicana, una crisis que estuvo representada por intereses personalizados, el egoísmo, la ambición de querer tener riquezas que no les pertenecían, separar al pueblo de la gente rica, y es lo que ahora existe. Y eso se debe corregir, porque de una u otra manera esa marginación es lo que hace que el Perú no progrese. Y está evidenciado en la historia. El guano que debió beneficiar a todos, lamentablemente no tuvo esa connotación. Y aquí es donde debemos reflexionar, que si queremos el progreso de una nación, todos debemos ser partícipes de ello. Bueno, te agradezco mucho por tu gentil atención. Vamos a seguir con nuestros vídeos de explicación. Espero que te puedan servir como una herramienta para tu formación académica. Recuerda siempre cuidarte, recuerda siempre no bajar la guardia, y si aún no te has vacunado, busca un centro de vacunación y hazlo. Es la única manera de mantenernos con tranquilidad y seguridad en los tiempos tan difíciles. Muchas gracias, queridos estudiantes. Cuídate mucho, cuide de tu familia y sé responsable. Gracias.